Continuamos con el libro de La sombra del viento. Vamos al capítulo 19. Imagínense ustedes el cuadro, concluyó don Anacleto, para consternación de todos. El epílogo de la historia no mejoraba la expectativa. A media mañana, un furgón gris de jefatura había dejado tirado a don Federico a la puerta de su casa. Estaba ensangrentado, con el vestido hecho jirones, sin su peluca ni su colección de bisutería fina. Se le habían orinado encima y tenía la cara llena de magulladuras y cortes. El hijo de la panadera lo había encontrado acurrucado en el portal, llorando como un niño y temblando. No hay derecho, no señor, comentó la Merceditas, apostada a la puerta de la librería, lejos de las manos de Fermín. Pobrecillo, si es más bueno que el pan y no se mete con nadie. Que le guste vestirse de faraona y salir a cantar. ¿Y qué más dará? Es que la gente es mala. Don Anacleto callaba, con la mirada baja. Mala no, objetó Fermín. Imbécil, que no es lo mismo. El mal presupone una determinación moral, intención y cierto pensamiento. El imbécil o cafre no se para a pensar ni a razonar. Actúa por instinto, como bestia de establo, convencido de que hace el bien, de que siempre tiene la razón y orgullo de ir jodiendo, con perdón, a todo aquel que se le antoja, diferente a él mismo. Bien sea por color, por creencia, por idioma, por nacionalidad, o, como en el caso de don Federico, por sus hábitos de ocio. Lo que hace falta en el mundo es más gente mala de verdad y menos cazurros limítrofes. No diga usted majaderías. Lo que hace falta es un poco más de caridad cristiana y menos mala leche, que parece esto un país de alimañas, atajó la Merceditas. Mucho ir a misa, pero a nuestro Señor Jesucristo aquí no le hace caso ni Dios. Merceditas, no mencionamos a la industria del misal, que es parte del problema y no de la solución. Ya salió el ateo. ¿Y a usted, el clero, qué le ha hecho, si se puede saber? Venga, no se me peleen, interrumpió mi padre. Y usted, Fermín, acérquese a lo de don Federico y vea si necesita algo, que se le vaya a la farmacia o que se le compre algo en el mercado. Sí, señor Sempere, ahora mismo. A mí es que me pierde la oratoria, ya lo sabe usted. A usted lo que le pierde es la poca vergüenza y la irreverencia que lleva encima, apostilló la Merceditas. Blasfemo, que le tendrían que limpiar el alma con salfumán. Mire, Merceditas, porque me consta que es usted una buena persona, si bien algo estrecha de entendimiento y más ignorante que un azote, y en estos momentos se presenta una emergencia social en el barrio, frente a la que hay que priorizar esfuerzos, porque si no, le iba yo a aclarar a usted un par de puntos cardinales. Fermín, clamó mi padre. Fermín cerró el pico y salió a escape por la puerta. La Merceditas le observaba con reprobación. Ese hombre le va a meter a usted en un lío el día menos pensado. Fíjese lo que le digo. Lo menos es anarquista,
masón y hasta judío, con ese narizón. No le haga usted ni caso, todo lo que hace es por llevar la contraria, le dijo mi padre. La Merceditas negó en silencio airada. Bueno, les dejo ya que una está pluriempleada y le falta tiempo. Buenos días. Asentimos con reverencia y la vimos partir, erguida y castigando la calle a taconazos. Mi padre respiró hondo como si quisiera inspirar la paz recuperada. Don Anacleto languidecía a su lado, el rostro blanqueado por momentos y la mirada triste y otoñal. Este país se ha ido a la mierda, dijo, ya descabalgando de su oratoria colosal. Venga, anímese, don Anacleto, que las cosas siempre han sido así, aquí y en todas partes. Lo que pasa es que hay momentos bajos y cuando tocan de cerca todo se ve más negro. Ya verá cómo don Federico remonta, que es más fuerte de lo que todos nos pensamos. El catedrático negaba por lo bajo. Es como la marea, ¿sabe usted?, decía Ido. La barbarie, dijo. Digo, si va y uno se cree a salvo, pero siempre vuelve y nos ahoga. Yo lo veo todos los días en el instituto. Válgame Dios, simios es lo que llegan a las aulas. Darwin era un soñador, se lo aseguro. Ni evolución, ni niño muerto. Por cada uno que razona, tengo que lidiar con 9 orangutanes. Nos limitamos a asentir dócilmente. El catedrático se despidió con un saludo y partió, cabizbajo y 5 años más viejo de lo que había entrado. Mi padre suspiró. Nos miramos brevemente, sin saber qué decir. Me pregunté si debía referirle la visita del inspector Fumero a la librería. Esto ha sido un aviso, pensaba yo, una advertencia. Fumero había utilizado al pobre don Federico de telegrama. ¿Te ocurre algo, Daniel? Estás en blanco. Suspiré y bajé la mirada. Procedí a relatarle el incidente con el inspector Fumero la otra noche, sus insinuaciones. Mi padre me escuchaba, tragándose la furia que le ardía en los ojos. Es culpa mía, dije, tenía que haber dicho algo. Mi padre negó. No podía saberlo, Daniel, pero ni se te ocurra pensarlo. Y a Fermín, ni una palabra. Sabe Dios cómo iba a reaccionar si supiera que ese individuo anda de nuevo tras él. Pero algo tendremos que hacer. Procurar que no se meta en líos. Asentí, no muy convencido, y me dispuse a continuar la labor que había empezado. Fermín, mientras mi padre volvía a su correspondencia. Entre párrafo y párrafo, mi padre me lanzaba alguna mirada de soslayo. Fingí no darme cuenta. ¿Qué tal con el profesor Velázquez ayer? ¿Todo bien?, preguntó, deseoso de cambiar de tema. Sí, quedó contento con los libros. Me comentó que anda buscando un libro de cartas de Franco, el Matamoros, pero si es apócrifo, un chiste de Madariaga. ¿Qué le dijiste? Que ya estábamos en ello y le decíamos algo en 2 semanas máximo.
Bien hecho. Pondremos a Fermín en el asunto y se lo cobraremos a precio de oro. Asentí. Seguimos con la aparente rutina. Mi padre seguía mirándome. Ahí viene, pensé. Ayer se pasó por aquí una chica muy simpática. Dice Fermín que es la hermana de Tomás Aguilar. Sí. Mi padre asintió, ponderando la casualidad con gesto de mira tú por dónde. Me concedió un minuto de tregua antes de volver al ataque, esta vez con aire de acordarse de repente de algo. Oye, por cierto, Daniel, hoy vamos a tener un día muy ligero y digo yo que a lo mejor te apetece tomártelo para ti y tus cosas. Además, últimamente me parece que trabajas demasiado. Estoy bien, gracias. Mira, que hasta estaba pensando en dejar aquí a Fermín e irme al liceo con Barceló. Esta tarde ponen Tannhäuser y me ha invitado porque él tiene varias butacas de platea. Mi padre hacía como que leía la correspondencia. Era un pésimo actor. ¿Y a ti, desde cuándo te gusta Wagner? Se encogió de hombros. A caballo regalado. Además, con Barceló da lo mismo la ópera que pongan, porque él se pasa toda la representación comentando la jugada y criticando el vestuario y el tiempo. Me pregunta mucho por ti, a ver si vas a verle un día a la tienda. Un día de estos. Entonces, si te parece hoy, dejamos a Fermín al mando y nosotros nos vamos a divertir un rato, que ya toca. Y si necesitas algo de dinero, papá, Bea no es mi novia. ¿Y quién habla de novias? Lo dicho, tú mismo. Si necesitas, coge de la caja, pero deja una nota para que luego Fermín no se asuste al cerrar el día. Dicho eso, se hizo el despistado y se perdió por la trastienda con una sonrisa de oreja a oreja. Consulté el reloj. Eran las 10:30 de la mañana. Había quedado con Bea en el claustro de la universidad a las 5 y, muy a mi pesar, el día amenazaba con hacérseme más largo que los hermanos Karamazov. Al poco regresó Fermín del domicilio del relojero y nos informó de que un comando de vecinos había montado una guardia permanente para atender al pobre don Federico, al que el doctor le había encontrado 3 costillas rotas, contusiones múltiples y un desgarro rectal de libro de texto. ¿Ha hecho falta comprar algo?, preguntó mi padre. Medicinas y ungüentos. Ya tenían para abrir una botica, por lo cual me he permitido llevarle unas flores, una botella de colonia Nenuco y 3 frascos de fruco de melocotón, que es el favorito de don Federico. Ha hecho usted bien. Ya me dirá lo que le debo, dijo mi padre. Y a él, ¿cómo lo ha visto? Hecho una caquilla, ¿para qué mentir? Solo de verlo encogido en la cama como un ovillo, gimiendo que se quería morir. Me entró una ansia asesina, fíjese usted. Me plantaba ahora mismo, armado hasta el gaznate, en la brigada criminal y me cepillaba a trabucazos a media docena de capullos, empezando por esa pústula supurante de fumero. Fermín, tengamos la fiesta en paz.
le prohíbo terminantemente que haga nada. Lo que usted mande, señor Semper. Y la Pepita, ¿cómo lo lleva? Con una presencia de ánimo ejemplar. Las vecinas la tienen dopada a base de lingotazos de brandy, y cuando yo la vi, había caído inerme de un sopor en el sofá, donde roncaba como un marrano y expelía unas yufas que perforaban la tapicería. Genio y figura. Fermín, le voy a pedir que se quede hoy usted en la tienda, que yo me voy a pasar un rato a ver a don Federico. Luego he quedado con Barceló y Daniel tiene cosas que hacer. Alcé la vista justo a tiempo para sorprender a Fermín y a mi padre, intercambiando una mirada de complicidad. Menudo par de casamenteras, dije. Aún se reían de mí cuando salí por la puerta echando chispas. Barría las calles una brisa fría y cortante que sembraba a su paso pinceladas de vapor. Un sol acerado arrancaba ecos de cobre al horizonte de tejados y campanarios del barrio gótico. Faltaban todavía varias horas para mi cita con Bea en el claustro de la universidad, y decidí tentar la suerte y acercarme a visitar a Nuria Montfort, con la confianza de que todavía viviese en la dirección que su padre me había proporcionado tiempo atrás. La plaza de San Felipe Neri es apenas un respiradero en el laberinto de calles que traman el barrio gótico, oculta tras las antiguas murallas romanas. Los impactos del fuego de ametralladora en los días de la guerra salpican los muros de la iglesia. Aquella mañana, un grupo de chiquillos jugaba soldados, ajenos a la memoria de las piedras. Una mujer joven, con el pelo marcado con mechas de plata, los contemplaba sentada en un banco, con un libro entreabierto en las manos y una sonrisa extraviada. Según las señas, Nuria Montfort vivía en un edificio en el umbral de la plaza. La fecha de construcción aún podía leerse en el arco de piedra ennegrecido que coronaba el portal, 1801. El zaguán apenas dejaba adivinar una estancia de sombras por las que ascendía una escalera torcida en una suerte de espiral. Consulté la colmena de buzones de latón. Los nombres de los inquilinos podían leerse en unos pedazos de cartulina amarillenta insertados en una ranura al uso. Miguel Moliner, Nuria Montfort, 3-2. Ascendí lentamente, casi temiendo que la finca se derribaría si me atrevía a pisar firme sobre aquellos peldaños diminutos de casa de muñecas. Había 2 puertas por rellano, sin número ni distinción. Al llegar al tercero, escogí uno al azar y llamé con los nudillos. La escalera olía a humedad, a piedra envejecida y a arcilla. Llamé varias veces sin obtener respuesta. Decidí probar suerte con la otra puerta. Golpeé la puerta con el puño 3 veces. Dentro del piso podía oírse una radio a todo volumen, transmitiendo el programa Momentos para la Reflexión
con el padre Martín Calzado. Me abrió la puerta una señora en bata acolchonada a cuadros color turquesa, pantuflas y un casco de rulos. En la penuria, la luz me pareció un buzo. A su espalda, la voz aterciopelada del padre Martín Calzado dedicaba unas palabras al patrocinador del programa, los productos de belleza Aurorín, predilectos de los peregrinos al santuario de Lourdes y verdadera mano de santo con pústulas y verrugones irreverentes. Buenas tardes. Estaba buscando a la señora Montfort. La Nurieta. Se equivoca usted de puerta, joven. Es ahí enfrente. Usted perdone. Es que he llamado y no había nadie. ¿No será un acreedor, verdad?, preguntó de pronto la vecina con el recelo de la experiencia. No, vengo de parte del padre de la señora Montfort. Ah, bueno, la Nurieta estará abajo leyendo. ¿No la ha visto usted al subir? Al bajar la calle, comprobé que la mujer de los cabellos plateados y el libro en las manos seguía varada en su banco de la plaza. La observé con detenimiento. Nuria Montfort era una mujer más que atractiva, de rasgos tallados para figurines de moda y retratos de estudio, a la que la juventud parecía estar escapándosele por la mirada. Había algo de su padre en aquel talle frágil y pincelado. Supuse que debía de rondar los 40 y pocos, dejándome llevar, si acaso, por los trazos de cabello plateado y las líneas que ajaban un rostro que a media luz hubiera podido pasar por 10 años más joven. Señora Montfort, me miró como quien despierta de un trance sin verme. Mi nombre es Daniel Sempere. Su padre me dio sus señas hace algún tiempo y me dijo que tal vez usted podría hablarme sobre Julián Carax. Al oír estas palabras, toda expresión de ensueño se desvaneció de su rostro. Intuí que mencionar a su padre no había sido un acierto. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó con recelo. Sentí que si no ganaba su confianza en aquel mismo instante, habría perdido mi oportunidad. La única carta que podía jugar era decir la verdad. Permítame que me explique. Hace 8 años, casi por casualidad, encontré en el cementerio de los libros olvidados una novela de Julián Carax que usted había ocultado ahí para evitar que un hombre que se hace llamar Lain Culbert la destruyese, dijo. Me miró fijamente, inmóvil, como si temiese que el mundo fuera a desmoronarse a su alrededor. Solo le voy a robar unos minutos, añadí, se lo prometo. Asintió abatida. ¿Cómo está mi padre?, preguntó, rehuyéndome la mirada. Bien, algo mayor ya. La extraña a usted mucho. Nuria Montfort dejó escapar un suspiro que no supe descifrar. Mejor que suba usted a casa. No quiero hablar de esto en la calle. Capítulo 20. Nuria Montfort vivía en sombras. Un angosto pasillo conducía a un comedor
que hacía las veces de cocina, biblioteca y oficina. De camino pude entrever un dormitorio modesto, sin ventanas. Aquello era todo. El resto de la vivienda se reducía a un baño minúsculo, sin ducha ni pica, por el que penetraban toda suerte de aromas, desde los olores de las cocinas del bar de abajo al aliento de cañerías y tuberías que rondaban el siglo. Aquella casa yacía en perpetua penumbra, un balcón de oscuridades sostenido entre muros despintados. Olía a tabaco negro, a frío y a ausencias. Nuria Montfort me observaba mientras yo fingía no reparar en lo precario de su vivienda. Bajo a la calle a leer, porque en el piso apenas hay luz, dijo. Mi marido ha prometido regalarme un plexo cuando vuelva a casa. Está su esposo de viaje. Miguel está en la cárcel. Disculpe, no sabía. No tenía usted por qué saberlo. No me avergüenza decírselo, porque mi marido no es un criminal. Esta última vez se lo llevaron por imprimir octavillas para el sindicato de metalurgia. De eso hace ya 2 años. Los vecinos creen que está en América de viaje. Mi padre tampoco lo sabe y no me gustaría que se enterase. Quédese tranquila. Por mí no habrá de saberlo, dije. Se tramó un silencio tenso y supuse que ella veía en mí a un espía de Isaac. Debe de ser duro sacar adelante la casa sola, dije, tontamente, por llenar aquel vacío. No es fácil. Saco lo que puedo con las traducciones, pero con un marido en prisión no da para mucho. Los abogados me han desangrado y estoy de deudas hasta el cuello. Traducir da casi tan poco como escribir. Me observó como si esperase alguna respuesta. Me limité a sonreír dócilmente. ¿Traduce usted libros? Ya no. Ahora he empezado a traducir impresos, contratos y documentos de aduanas porque se paga mucho mejor. Traducir literatura da una miseria, aunque algo más que escribirla, la verdad. La comunidad de vecinos ya ha intentado echarme un par de veces. Lo de menos es que me retrasen los pagos de los gastos de la comunidad. Imagínese usted, hablando idiomas y llevando pantalones. Más de uno me acusa de tener en este piso una casa de citas. Otro gallo me cantaría. Confié en que la penumbra ocultase mi sonrojo. Perdone, no sé por qué le cuento todo esto. Le estoy avergonzando. Es culpa mía. Yo he preguntado. Se rió, nerviosa. La soledad que desprendía aquella mujer quemaba. Se parece usted un poco a Julián, dijo de repente, en la manera de mirar y en los gestos. Él hacía como usted, se quedaba callado, mirándote sin que pudiese saber lo que pensaba. Y una iba y como una tonta le contaba cosas que más valdría callarse. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Café con leche? No, gracias, no se moleste. No es molestia, iba a hacerme uno para mí.
Algo me hizo sospechar que aquel café con leche era toda su comida del mediodía. Decliné de nuevo la invitación y la vi retirarse hasta un rincón del comedor donde había un hornillo eléctrico. «Póngase cómodo», dijo, dándome la espalda. Miré a mi alrededor y me pregunté, ¿cómo? Nuria Montfort tenía su despacho en un escritorio que ocupaba la esquina junto al balcón. Una máquina de escribir, un Derwood, reposaba junto a un quinqué y una estantería repleta de diccionarios y manuales. No había fotos de familia, pero la pared frente al escritorio estaba recubierta de tarjetas postales, todas ellas estampas de un puente que recordaba haber visto en algún sitio, pero que no pude identificar. Quizá París o Roma. Al pie de ese mural, el escritorio respiraba una pulcritud y una meticulosidad casi obsesiva. Los lápices estaban afilados y alineados a la perfección. Los papeles y carpetas estaban ordenados y dispuestos en 3 hileras simétricas. Cuando me volví, me di cuenta de que Nuria Montfort me observaba desde el umbral del pasillo. Me contemplaba en silencio, como se mira a los extraños en la calle o en el metro. Encendió un cigarrillo y permaneció donde estaba, su rostro velado en las volutas de humo azul. Pensé que Nuria Montfort destilaba, a su pesar, trazas de mujer fatal, de las que encandilaban a Fermín cuando aparecían entre las nieblas de una estación en Berlín, envueltas en halos de luz imposible, y que tal vez su propio aspecto la aburría. «No hay mucho que contar», empezó. «Conocí a Julián hace más de 20 años, en París. Por aquel entonces yo trabajaba para la editorial Cabestany. El señor Cabestany había adquirido los derechos de las novelas de Julián por 2 duros. Yo había empezado a trabajar en el departamento de administración, pero cuando el señor Cabestany se enteró de que hablaba francés, italiano y algo de alemán, me puso al cargo de adquisiciones y me hizo su secretaria personal. Entre mis funciones estaba el mantener la correspondencia con autores y editores extranjeros, con quienes la editorial tenía tratos. Así es como entré en contacto con Julián Carax. Su padre me contó que eran ustedes buenos amigos. Mi padre le diría que tuvimos una aventura o algo así. No es verdad. Según él, yo echo a correr detrás de cualquier par de pantalones como si fuese una perra en celo. La sinceridad y el desparpajo de aquella mujer me robaba las palabras. Tardé demasiado en urdir una respuesta aceptable. Para entonces, Nuria Montfort sonreía para sí y negaba con la cabeza. No le haga ni caso. Mi padre sacó esa idea de un viaje que tuve que hacer a París en el año 33 para resolver unos asuntos del señor Cabestany con Gallimard. Estuve una semana en la ciudad y me hospedé en el apartamento de Julián por la sencilla razón de que el señor Cabestany
prefería ahorrarse el hotel. Ya ve usted qué romántico. Hasta entonces había mantenido mi relación con Julián Carax estrictamente por carta, normalmente para tratar asuntos de derechos de autor, galeradas y temas de edición. Lo que sabía de él, o me imaginaba, lo había sacado de la lectura de los manuscritos que nos enviaba. ¿Le contaba él acerca de su vida en París? No. A Julián no le gustaba hablar de sus libros o de sí mismo. No me pareció que fuese feliz en París, aunque me dio la impresión de que era de esas personas que no pueden ser felices en ninguna parte. La verdad es que nunca llegué a conocerlo a fondo. No se dejaba. Era un hombre muy reservado y a veces me parecía que había dejado de interesarle el mundo y la gente. El señor Cabezantí le tenía por muy tímido y un tanto lunático, pero a mí me pareció que Julián vivía en el pasado, encerrado con sus recuerdos. Jamás vivía de puertas adentro, para sus libros y dentro de ellos como un prisionero de lujo. Lo dice usted como si le envidiase. Hay peores cárceles que las palabras, Daniel. Me limité a sentir sin saber muy bien a qué se refería. ¿Hablaba Julián alguna vez de esos recuerdos, de sus años en Barcelona? Muy poco. En la semana que estuve en su casa, en París, me contó algo de su familia. Su madre era francesa, profesora de música. Su padre tenía una sombrería o algo así. Sé que era un hombre muy religioso, muy estricto. Le explicó Julián la clase de relación que tenía con él. Sé que se iban a morir. La cosa venía de largo. De hecho, la razón de que Julián marchase a París fue para evitar que su padre le metiese en el ejército. Su madre le había prometido que antes de que eso sucediese, se lo llevaría lejos de aquel hombre. Aquel hombre era su padre, después de todo. Nuria Monfort sonrió. Lo hacía apenas con una insinuación en la comisura de los labios y un brillo triste y cansino en la mirada. Aunque lo fuera, nunca se comportó como tal, y Julián nunca lo consideró así. En una ocasión me confesó que, antes de casarse, su madre había tenido una aventura con un desconocido, cuyo nombre nunca quiso revelar. Ese hombre es el verdadero padre de Julián. Eso parece el arranque de La sombra del viento. ¿Cree que le dijo la verdad? Nuria Monfort asintió. Julián me explicó que había crecido viendo cómo el sombrerero, porque así era como él le llamaba, insultaba y pegaba a su madre. Después entraba en el dormitorio de Julián para decirle que él era el hijo del pecado, que había heredado el carácter débil y miserable de su madre, y que iba a ser un desgraciado toda su vida, un fracasado en cualquier cosa que se propusiera. Sentía Julián rencor hacia su padre. El tiempo enfría estas cosas. Nunca me pareció que Julián le odiase, que hubiese sido mejor así. Mi impresión es que le había perdido completamente el respeto al sombrerero a fuerza de tanto numerito. Julián hablaba de aquello como si no le importara, como si fuese parte de un pasado que había dejado atrás, pero
Esas cosas nunca se olvidan. Las palabras con que se envenena el corazón de un hijo por mezquindad o por ignorancia se quedan enquistadas en la memoria y tarde o temprano le queman el alma. No pregunté si hablaba por experiencia propia y me vino de nuevo a la mente la imagen de mi amigo Tomás Aguilar, escuchando estoicamente las arengas de su augusto progenitor. ¿Qué edad tenía entonces Julián? 8 o 10 años, imagino. Suspiré. En cuanto tuvo edad de ingresar en el ejército, su madre se lo llevó a París. No creo que ni se despidieran. El sombrerero nunca entendió que su familia le abandonase. ¿Oyó mencionar alguna vez a Julián a una muchacha llamada Penélope? Penélope, creo que no. Lo recordaría. Era una novia suya de cuando todavía vivía en Barcelona. Extraje la fotografía de Carax y Penélope Aldaya y se la tendí. Vi que se le iluminaba la sonrisa al ver a un Julián Carax adolescente. Se la comía la nostalgia, la pérdida. Qué jovencito estaba aquí. ¿Es esta la tal Penélope? Asentí. Muy guapa. Julián siempre se las arreglaba para acabar rodeado de mujeres bonitas. Como usted, pensé. ¿Sabe usted si tenía muchas? Aquella sonrisa de nuevo, a mi costa. Novias, amigas, no lo sé. A decir verdad, nunca le oí hablar de ninguna mujer en su vida. Una vez, por pincharle, le pregunté, ¿sabrá usted que se ganaba la vida tocando el piano en una casa de alterne? Le pregunté si no se sentía tentado todo el día, rodeado de bellezas, de virtud fácil. No le hizo gracia la broma. Me respondió que él no tenía derecho a amar a nadie, que merecía estar solo. Dijo por qué. Julián nunca decía el por qué. Aún así, al final, poco antes de regresar a Barcelona, en 1936, Julián Carax iba a casarse. Eso dijeron. ¿Lo duda usted? Se encogió de hombros escéptica. Como le digo, en todos los años que nos conocimos, Julián nunca me había mencionado a ninguna mujer en especial, mucho menos a una con la que fuera a casarse. Lo de la supuesta boda me llegó de oídas más tarde. Neuval, el último editor de Carax, le contó a Cabestany que la novia era una mujer 20 años mayor que Julián, una viuda adinerada y enferma. Según Neuval, esta mujer lo había estado más o menos manteniendo durante años. Los médicos le daban 6 meses de vida, como mucho, 1 año. Según Neuval, ella quería casarse con Julián para que él fuese su heredero. Pero la ceremonia nunca llegó a celebrarse. Si es que alguna vez existió tal plan o tal viuda. Según tengo entendido, Carax se vio envuelto en un duelo al amanecer del mismo día en que iba a contraer matrimonio. ¿Sabe con quién o por qué? Neuval supuso que se trataba de alguien relacionado con la viuda, un pariente lejano y codicioso que temía ver la herencia ir a parar a manos de un
advenedizo. Neuval publicaba sobre todo folletines y me parece que el género se le había subido a la cabeza. Veo que no da usted mucho crédito a la historia de la boda y el duelo. No, nunca la creí. ¿Qué piensa usted que sucedió entonces? ¿Por qué regresó Carax a Barcelona? Sonrió con tristeza. Hace 17 años que me hago esa pregunta. Nuria Montfort encendió otro cigarrillo. Me ofreció uno. Me sentí tentado a aceptar, pero negué. Pero, ¿tendrá usted alguna sospecha?, sugerí. Todo lo que sé es que en el verano de 1936, al poco de estallar la guerra, un empleado de la morgue municipal llamó a la editorial para decir que había recibido el cadáver de Julián Carax 3 días antes. Le habían encontrado muerto en un callejón del Raval, vestido con andrajos y una bala en el corazón. Llevaba encima un libro, un ejemplar de La sombra del viento y su pasaporte. El sello indicaba que había cruzado la frontera con Francia un mes antes. Donde había estado durante ese tiempo, nadie lo sabe. La policía contactó a su padre, pero este se negó a hacerse cargo del cuerpo, alegando que él no tenía hijo. Después de 2 días sin que nadie reclamase el cadáver, fue enterrado en una fosa común en el cementerio de Montejuic. No pude ni llevarle unas flores, porque nadie supo decirme dónde había sido enterrado. Al empleado de la morgue, que se había quedado con el libro que encontró en la chaqueta de Julián, se le ocurrió llamar a la editorial Cabestaní días después. Así es como supe lo sucedido. No lo pude entender. Si a Julián le quedaba alguien a quien recurrir en Barcelona, era yo, o como mucho al señor Cabestaní. Éramos sus únicos amigos, pero nunca nos dijo que había vuelto. Solo supimos que había regresado a Barcelona después de muerto. ¿Pudo averiguar algo más después de recibir la noticia de su muerte? No, eran los primeros meses de la guerra y Julián no era el único que había desaparecido sin dejar ni rastro. Nadie habla de eso ya, pero hay muchas tumbas sin nombres como la de Julián. Preguntar era como darse con la cabeza contra la pared. Con la ayuda del señor Cabestaní, que por entonces ya estaba muy enfermo, presenté quejas a la policía y tiré de todos los hilos que pude. Lo único que conseguí fue recibir la visita de un inspector joven, un tipo siniestro y arrogante, que me dijo que me convenía dejar de hacer preguntas y concentrar mis esfuerzos en una actitud más positiva, porque el país estaba en plena cruzada. Esas fueron sus palabras. Se llamaba Fumero. Es todo lo que recuerdo. Ahora parece que es todo un personaje. Le mencionan mucho en los diarios. A lo mejor ha oído hablar usted de él. Tragué saliva, vagamente. No volví a oír hablar de Julián hasta que un individuo que se puso en contacto con la editorial y se interesó por adquirir los ejemplares que quedasen en el almacén de las novelas de Carax. Laín Colbert. Nuria Montfort asintió. ¿Tiene idea de quién era ese hombre? Tengo una sospecha, pero no estoy segura. En marzo de 1936, me acuerdo porque
Por entonces estábamos preparando la edición de La sombra del viento. Una persona llamó a la editorial pidiendo su dirección. Dijo que era un viejo amigo y que quería visitar a Julián en París. Darle una sorpresa. Me lo pasaron a mí y yo le dije que no estaba autorizada a darle esa información. Le dijo quién era, un tal Jorge. Jorge Aldaya, es posible. Julián le había mencionado en más de una ocasión. Me parece que habían estudiado juntos en el Colegio de San Gabriel y que a veces se refería a él como si hubiera sido su mejor amigo. ¿Sabía usted que Jorge Aldaña era el hermano de Penélope? Nuria Montfort frunció el ceño, desconcertada. ¿Le dio usted a Aldaña la dirección de Julián en París?, pregunté. No, me dio mala espina. ¿Qué dijo él? Se rió de mí. Me dijo que ya la encontraría por otro conducto y me colgó el teléfono. Algo parecía estar carcomiéndola. Empecé a sospechar a dónde nos conducía la conversación. Pero usted volvió a oír hablar de él, ¿no es así? Asintió nerviosamente. Como le decía, al poco tiempo de la desaparición de Julián, aquel hombre se presentó en la editorial Cabestaní. Por entonces, el señor Cabestaní ya no podía trabajar y su hijo mayor se había hecho cargo de la empresa. El visitante, Laín Colbert, se ofreció a comprar todos los restos de existencia que quedasen de las novelas de Julián. Yo pensé que debía de tratarse de un chiste de mal gusto. Laín Colbert era un personaje de La sombra del viento, el diablo. Nuria Montfort asintió. ¿Llegó usted a ver a Laín Colbert? Negó y encendió su tercer cigarrillo. No, pero oí parte de la conversación con el hijo en el despacho del señor Cabestaní. Dejó la frase colgada, como si temiese completarla o no supiera cómo hacerlo. El cigarrillo le temblaba en los dedos. Su voz, dijo, era la misma voz del hombre que llamó por teléfono diciendo ser Jorge Aldaña. El hijo de Cabestaní, un imbécil arrogante, quiso pedirle más dinero. El tal Colbert dijo que tenía que pensar en la oferta. Aquella misma noche, el almacén de la editorial en Pueblo Nuevo ardió y los libros de Julián con él, menos los que usted rescató y escondió en el cementerio de los libros olvidados. Así es. ¿Tiene alguna idea de por qué motivo querría alguien quemar todos los libros de Julián Carax? ¿Por qué se queman los libros? ¿Por estupidez? ¿Por ignorancia? ¿Por odio? Vaya usted a saber. ¿Por qué cree usted? Insistí. Julián vivía en sus libros. Aquel cuerpo que acabó en la morgue era solo una parte de él. Su alma está en sus historias. En una ocasión le pregunté en quién se inspiraba para crear sus personajes y me respondió que en nadie, que todos sus personajes eran él mismo. Entonces, si alguien quisiera destruirle, tendría que destruir esas historias y esos personajes. ¿No es así? Afloró de nuevo aquella sonrisa batida de derrota y cansancio. Me recuerda usted a Julián, dijo, antes de que perdiera la fe. ¿La fe en qué? En todo.
Se acercó en la penumbra y me tomó la mano. Me acarició la palma en silencio, como si quisiera leerme las líneas en la piel. La mano me temblaba bajo su tacto. Me sorprendí a mí mismo dibujando mentalmente el contorno de su cuerpo bajo aquellas ropas envejecidas de prestado. Deseaba tocarla y sentir el pulso ardiéndole bajo la piel. Nuestras miradas se habían encontrado y tuve la certeza de que ella sabía lo que estaba pensando. La sentí más sola que nunca. Alcé los ojos y me encontré con su mirada serena de abandono. Julián murió solo, convencido de que nadie iba a acordarse de él ni de sus libros y de que su vida no había significado nada, dijo. A él le hubiera gustado saber que alguien le querría mantener vivo, que le recordaba. Él solía decir que existimos mientras alguien nos recuerda. Me invadió el deseo casi doloroso de besar a aquella mujer, una ansia como no la había experimentado jamás, ni siquiera conciliando el fantasma de Clara Barceló. Me leyó la mirada. «Se le hace a usted tarde, Daniel», murmuró. Una parte de mí deseaba quedarse, perderse en aquella rara intimidad de penumbras con aquella desconocida y escucharle decir cómo mis gestos y mis silencios le recordaban a Julián Carax. «Sí», balbucié. Asintió sin decir nada y me acompañó hasta la puerta. El pasillo se me hizo eterno. Me abrió la puerta y salí al relleno. «Si ve usted a mi padre, dígale que estoy bien. Miéntale». Me despedí de ella a media voz, agradeciéndole su tiempo y ofreciéndole la mano cordialmente. Nuria Montfort ignoró mi gesto formal. Me puso las manos sobre los brazos, se inclinó y me besó en la mejilla. Nos miramos en silencio y esta vez me aventuré a buscar sus labios, casi temblando. Me pareció que se entreabrían y que sus dedos buscaban mi rostro. En el último instante, Nuria Montfort se retiró y bajó la mirada. «Creo que es mejor que se vaya usted, Daniel», susurró. Me pareció que iba a llorar y antes de que yo pudiese decir nada, me cerró la puerta. Me quedé en el relleno y sentí su presencia al otro lado de la puerta, inmóvil, preguntándome qué había sucedido allí dentro. Al otro lado del rellano, la mirilla de la vecina parpadeaba. Le dediqué un saludo y me lancé escaleras abajo. Cuando llegué a la calle, todavía llevaba su rostro, su voz y su olor clavados en el alma. Arrastré el roce de sus labios y de su aliento sobre la piel por calles repletas de gente sin rostro que escapaba de oficinas y comercios. Al enfinar la calle canuda, me embistió una brisa helada que cortaba el bullicio. Agradecí el aire frío en el rostro y me encaminé hacia la universidad. Al cruzar las Ramblas, me abrí paso hasta la calle Talleres y me perdí en su angosto cañón de penumbras, pensando que había quedado atrapado en aquel comedor oscuro en el que ahora imaginaba a Nuria Montfort sentada solas en la sombra, arreglando sus lápices, sus carpetas y sus recuerdos en silencio, con los ojos envenenados
de lágrimas. Bueno, muy bien. Aquí concluimos el capítulo 20. Terminamos nuestra charla y nos quedamos en el capítulo 21. Por lo pronto, hasta luego.